de aquí afuera, un montón de cosas que les podré decir, y me solté de la mano de Dios totalmente y me alejé. Estuve alejado unos 2 o 3 años, y ahora que volví en abril del año pasado, he vuelto feliz, contento, porque yo tenía que volver, tenía que acercarme nuevamente a Dios, porque yo sé que del tiempo que estuve en el primer año, después de la lejanía que tuve, vi demasiada diferencia de todo lo que me pasó en ese tiempo que he estado lejos del Señor. Y ahora que me ha dado esa oportunidad de regresar y estar aquí, y estoy feliz porque mis oraciones, que las peticiones que yo le pedí al Señor fueron contestadas, y le doy gracias a Dios por eso, porque yo le pedía que usara mi vida, que usara yo sé que no estoy preparado exactamente aquí como en un colegio como este, pero si Dios me ha dado la oportunidad es porque Él conoce mis sentimientos, conoce mi corazón, y me ha dado esa oportunidad de estar aquí. Ya tengo 3 domingos con los niños, y ahora esta oportunidad que me otorga estar aquí presente. Pues gracias a Dios, y quiero invitarlos que si pueden abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3 y el versículo 13. ¿Lo tiene? Dice: hermanos, aquí Pablo habla a los filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí quiero hablar sobre este versículo y mezclándolo así que con la vida que nosotros estamos llevando a diario. Nosotros, aquí dice Pablo que debemos de olvidar ciertamente el pasado y enfocándonos a lo que está por delante. En nuestra vida, o en esta tarde, hermanos, quiero decirles que nosotros pensamos que ya lo tenemos todo, ¿verdad? Que ya no necesitamos nada, que ya en nuestra vida ya nada nos hace falta, que ya hemos obtenido lo que nosotros queremos. Pero aquí Pablo dice que hay que olvidar y enfocarse a lo que está más adelante. ¿Y qué quiero decir con enfocarse a lo que está más adelante? Es de que hay cosas que hay un versículo en Jeremías en 33:3 que dice que hay cosas aún por delante que aún no conocemos. Entonces debemos de olvidar y acercarnos a lo que está por delante, a lo que no conocemos, a acercarnos más a eso. Y yo sé que es muy difícil, porque ya estamos acostumbrados a vivir. Yo sé que ahorita estamos aquí adentro de la iglesia, nos vemos bonitos, pero cuando salimos de aquí para allá es una vida totalmente diferente. Estamos, yo creo, de mi parte, viviendo un pasado que a Dios no le agrada. Yo sé que ahora estoy aquí es porque yo en mi vida estoy olvidando y me estoy
acercando a lo que está por delante. Amén. Entonces, por eso el Señor me tiene ahorita aquí, me tiene allá con los niños, porque Él conoce mi corazón. Y yo sé que aquí van a haber personas que tal vez me van a criticar o decir cómo este hermano está predicando, si no está estudiado, cómo este hermano hace unos meses atrás andaba con tal persona, o cómo es que esto y el otro. Siempre va a haber personas que tal vez van a criticar, pero a mí me pueden llover críticas o les puede llover críticas a ustedes, pero aquí Pablo dice hay que olvidar lo que queda atrás y enfocarse a lo que está por delante. Entonces en nuestra vida hay que olvidar las críticas, hay que olvidar todas las cosas que la gente nos dice, porque críticas siempre van a haber todo el tiempo. Uno puede venir aquí a la iglesia con una Biblia, puede venir aquí uno con una, bueno, en fin, muchas cosas, pero las críticas es muy difícil que uno las deje, porque eso ya es que uno lo trae ya de pecado, eso ya, pero como dice Pablo aquí, hay que enfocarnos más en la palabra de Dios, enfocarnos más en lo que está por delante y seguir adelante. Aquí Pablo, todo en el versículo 3 habla de la perfección de Jesucristo. Aquí no habla de que el hermano que está al lado tuyo, o del que está atrás tuyo, o del que está aquí enfrente predicando, no es perfecto, nunca va a ser perfecto. El único perfecto aquí es Jesucristo. Entonces, hay veces se nos olvida nada más porque nos decimos que somos cristianos, pero no por ser cristianos no vamos a cometer errores. Siempre mientras estemos en este cuerpo, vamos a cometer errores. Mientras estemos adentro de la iglesia, mientras este cuerpo va a cometer pecados, tarde o temprano, noche, mañana, siempre va a cometer pecado. Entonces debemos de tener cuidado en eso. Aquí Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está por delante. En la Biblia, ahí en primera de Samuel, si me acompañan a la primera de Samuel. Amén. Aquí en la Biblia hay una mujer que se llama Ana, que ella tenía una enfermedad que es lo estéril, que ella no podía tener hijos. Aquí ella habla en la Biblia que Ana subía con la familia todos los años. Ella subía al templo a orarle a Dios, a pedirle a Dios lo que ella deseaba tener. Dice aquí que Ana subía todos los años. En Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 3, dice, y subía aquel varón todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finehas, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su esposa y a todos sus hijos y a todas sus hijas, mas a Ana le daba una porción escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Aquí podemos
venimos a la iglesia con ese mismo propósito con la que Ana subía al templo. Todos debemos de venir con un propósito de crecer espiritualmente. Debemos de tener un propósito de orar más seguido, orar que ahorita últimamente en las iglesias cuando uno ora ya ni las oraciones se escuchan. Deberíamos de orar, porque hay veces, bueno, es lo que yo siento, ¿verdad? No sé ustedes, pero hay veces cuando el pastor está aquí, él empieza a orar y ora y yo hubo momentos en que yo ni oraba, yo solo escuchaba y escuchaba. Cuando él terminaba de orar, todos decimos amén, pero no hubo esa oración que cuando el pastor en ese momento orando, nosotros ni oramos con el pastor. Entonces debemos de venir como Ana, porque ella tenía un propósito cada que subía al templo, porque ella quería tener un hijo. Y podemos ver más adelante que Ana tenía una enemiga en la familia, una persona que le hacía la vida imposible, que le irritaba, ahora imagínense nosotros en nuestra vida, hay veces la familia que no es convertida a Cristo, la familia que no ha aceptado a Cristo siempre nos va a criticar, ya sea aquí o en cualquier otra parte. Siempre te van a decir por qué vas a esa iglesia, que ahí te roban el dinero, te quitan tu tiempo, ya ni trabajas, o esto y el otro. Siempre te va a llover críticas de la familia. Y a veces a uno como cristiano, a veces eso nos duele, porque es la propia familia que se levanta contra nosotros. Entonces, allá afuera es igual, mucho más peor, pero aquí Ana, ahí eso lo podemos ver en el versículo 6, dice, y su adversaria la irritaba, la enojaba y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Ahora imagínense esta mujer que en el versículo 2 creo que Penina es su nombre. Imagínense ella haciéndole burla a Ana que ella iba y le presumía a sus hijos, mira que yo tengo mis hijos, tú no tienes, que acá y el otro. Imagínense, y lo que leemos aquí en el versículo 6, que en ese momento la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Entonces, Ana ¿cómo le diré? No, en ese momento ella se sentía así, pero Ana tenía un propósito de ver lo que Dios le iba a dar más adelante. Podemos ver más adelante que ella subía al templo también a orar, subía todos los años a orar, a pedirle a Dios por ese propósito que ella tenía de obtener de parte de Jehová. Si vemos en el versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí podemos observar las frases que dicen que ella con amargura de alma oraba a Jehová y lloró abundantemente. Así como ella, espero que hayamos muchos aquí que oremos en casa, así como ella le oraba a Jehová. Podemos ver más abajo en el versículo 12 del mismo capítulo, y sucedió que mientras ella oraba largamente,
delante de Jehová. Él estaba observando la boca de ella. Pero pongan atención a las frases que están entre y medio del versículo que dice, ella oraba largamente delante de Jehová. Así nosotros debemos de orar largamente, en la mañana, en la tarde, en la noche, o cualquier sea en el trabajo, aquí en la iglesia también. No dejemos que el pastor esté solo, debemos de participar, debemos de acercarnos más a la palabra de Dios. Hay veces uno por pena, por nerviosismo, uno no quiere decir al pastor, permítame orar por la ofrenda, permítame orar por el inicio del servicio o en la escuela dominical, decirle al maestro, permíteme orar para comenzar el servicio dominical, pero hay veces ni eso podemos hacer porque la pena, el nerviosismo que tenemos, eso nos impide a no apoyar más al ministerio, a no compartir más lo que debemos de hacer. Entonces, como dice en el capítulo de donde dice Pablo en el versículo 13 que hay que ciertamente olvidar lo que queda atrás y enfocarnos a lo que está por delante. Hay que olvidar, hermanos, hay que olvidar todo lo que no es bueno en nuestras vidas, porque nosotros en un momento de abrir y cerrar de ojos podemos cambiar nuestra mente. Hay veces depende de la compañía, de las personas, o de repente te da curiosidad por escuchar una canción que no es ni cristiana, tal mundana del mundo, y empiezas a escuchar una canción romántica o lo que sea, y en ese momento uno dice, te empieza a acordar ya sea de la exnovia, uno se empieza a poner triste, tal vez hasta llorar, y dice uno, ¿por qué me pasó esto? O ¿por qué ella me dejó? ¿Por qué? Pero aquí Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y enfocándose en lo que está por delante. Si Dios me ha puesto aquí es porque yo en mi vida he estado olvidando mi pasado, he estado olvidando todo eso que pasé hace unos meses, todos estos años que estuve fuera de la iglesia. Me empecé a olvidar y enfocándome a lo que está por delante. Y a lo que está por delante, por eso es que estoy aquí, por eso es que Dios me ha puesto allá con los niños. Y como dice Jeremías, aún hay cosas difíciles, ocultas, que aún no conocemos. Tal vez mañana, pasado mañana, o no sé qué fecha, tal vez esté yo en México predicando, esté en otro lugar predicando, o tal vez aquí, si Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí, para mí es una gran felicidad de apoyar al pastor, ya que el pastor nos encuentra, y hacer lo que la palabra dice, de predicar el evangelio, de predicar a las ovejas, de enseñarle el buen camino, de enseñarle lo que Dios quiere para ellos en su vida. Así Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y debemos de olvidar, como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y enfocándonos a lo que está por delante. Aquí Ana, ella tuvo que olvidar todo lo que esa familia le decía, lo que esa familia le hacía la vida imposible, como le digo, pero ella tuvo que olvidar. Podemos ver más adelante que si lo que, bueno, yo leí y que dice que más adelante Jehová se acordó de Ana y le cumplió. Ana tuvo un hijo, y es Samuel. En el
en el versículo 20 del capítulo 1, y dice, y fue corrido el tiempo después de haber concebido Ana. Después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por su nombre Samuel. Pero un versículo antes, en el versículo 19, en las últimas frases del versículo 19 dice, y Jehová se acordó de ella. Amén. Si nosotros hemos pedido una petición a Dios, si nosotros hemos pedido a Dios por una enfermedad, por un hermano, por una hermana, no se canse de esperar, no se desespere, no, Dios escucha tu oración. Amén. Si Dios no te la contesta al instante, Él te la va a contestar. Hay que tener esa fe, porque aquí dice, y Jehová se acordó de ella, pero en el versículo 20 dice, y fue corrido el tiempo. Así que si nosotros yo le pido a Dios algo ahorita, y mañana, aquí dice que corrió el tiempo. No podemos saber si fue 1 año, 2 años o 1 mes, no se sabe. Pero aquí dice corrido el tiempo. Entonces, Jehová siempre se va a acordar de nosotros en cualquier momento, cuando te das cuenta. Por ejemplo, a mí, esto de pedir a Dios que me usara, yo le pedí a Dios cada noche, y después de que llegaba de trabajar, Señor, ahora que esté vuelto, ayúdame a acercarme más a ti, a servirte, úsame para esto. Y yo seguía, y seguía, y hasta que hace 3 domingos el pastor me habló, me dijo, prepárate porque vas a enseñarle a los niños. En ese momento yo me puse feliz, contento, porque mi oración fue cumplida. Y ahí estoy. Y ahora, como podemos ver en Jeremías, que dice que aún hay cosas más adelante. Después, en ese mismo rato, porque no me lo dijo todo junto, en ese mismo rato volví y me dijo, quiero que te prepares para el jueves de esta fecha de hoy, porque voy a estar en Colombia en una conferencia, y eso me cayó con una sorpresa, pues, para mí, porque aparte de la salvación que Dios me ha dado, es un regalo que Dios me ha otorgado en esta fecha también, porque ya mañana es mi cumpleaños. Y yo eso lo tomo como algo, toda la palabra de Dios es muy importante, pero de estar aquí frente a ustedes, que ahorita antes de subir tenía tantos nervios, pero ya se me está. Pero aquí estoy. Pero aquí Pablo dice, hay que olvidar ciertamente lo que queda atrás y enfocarnos en lo que está por delante. En la Biblia más adelante habla de, si vamos hay una mujer que tenía una enfermedad ahí en Marcos, una mujer que cargaba una enfermedad por 12 años. 12 años. Imagínense cargar una enfermedad así por 12 años. Una enfermedad que día a día ella derramaba sangre. Imagínense, todos los días. Ella estaba cansada de vivir con esa enfermedad. En el capítulo 5, Marcos capítulo 5, y el versículo 25. ¿Lo tienen? Y dice, y una mujer
que padecía de flujo de sangre por ya 12 años. Imagínense, 12 años. Y ya había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que ella tenía. Aquí gastado todo lo que ella tenía. Yo creo que ella era una mujer que tenía dinero, tenía cosas. Ella, imagínense que yo me imagino que fue con todos los doctores de esa ciudad, que nadie podía curarle esa enfermedad, que nadie podía acabar con ese flujo de sangre. Ella ya había gastado todo. Aquí dice que ya había gastado todo. Pero yo me imagino que el último doctor que ella visitó, yo me imagino que el doctor le dijo a esta mujer, pues ya no hay nada que hacer, ya hice todo lo que tenía que hacer, te puedes ir a tu casa y vivir así. Entonces me imagino que esta mujer en el retroceso del doctor a su casa, iba ella ya convencida con eso lo que el doctor le había dicho, que ya no podía hacer nada por ella. Y en el transcurso del camino a su casa, yo me imagino que ella vio esa multitud, que vio esas personas, esa gran cantidad de personas, y ella empezó a preguntar que quién era, que quién era, o qué había, o qué pasaba con tanta bulla que había. Pero yo imagino que aquí más adelante en el versículo 27 dice, me imagino que alguien llegó y le dijo que Jesús estaba pasando por ese lugar. En el versículo 27 dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Imagínense que ella, de tanto que perdía sangre, ella, al escuchar que era Jesús, al escuchar que Jesús estaba pasando por ese lugar donde ella estaba, yo me imagino que ella en ese momento empezó a olvidar lo que el doctor le dijo. Yo me imagino que ella empezó a olvidar todo lo que los doctores le habían dado para su enfermedad y que nada podía controlar su enfermedad, aún más, creo que hasta peor le iba, pero ella empezó a olvidar todo eso con tal de enfocarse en lo que está por delante. ¿Y qué era lo que está por delante? Que es el Maestro Jesucristo, que en ese instante estaba pasando por ese lugar. Ella quería llegar a esa área donde Jesucristo estaba, pero imagínense ella ya sin fuerzas, porque ella ve que esa enfermedad es un flujo de sangre que día a día. Ahora imagínense ella tratando de llegar a Jesucristo entre esa multitud, ya tal vez sin fuerzas, metiendo las manos, tal vez la multitud cuando ella pasaba, tal vez la pisaba, tal vez la golpeaba, pero ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto. Más abajo en el 28 es lo que dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano. Esta mujer olvidó todo lo pasado, todo lo que ella vivió en su vida con esa enfermedad por 12 años, y ella empezó a enfocarse a lo que estaba allá adelante. Y aquí podemos seguir leyendo que ella fue sana, ella fue sana en su vida. Ahora imagínense nosotros aquí, cuántos no hemos pasado por una enfermedad, por algo que nos achaca día a día la vida. Debemos de confiar, de enfocarnos así como esta mujer se enfocó a lo que está por delante. Debemos olvidar esos dolores,
esos, yo sé que a veces uno dice, no, pues pues que yo necesito del doctor, yo necesito esto, pero aquí vemos en unos versículos antes que los doctores dicen que no pudieron hacer nada, los hombres allá afuera no pueden hacer nada por nosotros, el único que puede hacer algo por nosotros es Jesucristo. Y debemos de confiar en Jesucristo, debemos de seguir a Jesucristo, porque Jesucristo más adelante nos va a enseñar grandes cosas que aún no conocemos. Tal vez aquí el hermano ya se va para México, tal vez Dios lo use allá, uno no sabe. Tal vez allá pueda ser maestro, pueda servir, acercarse más a Dios. Todos podemos enfocarnos a lo que está por delante. No debemos de estar todo el tiempo ahí atrás a solo escuchar y escuchar. Debemos de hacer también. Debemos, por ejemplo, los sábados cuando venimos a ganar almas, yo a veces no estoy supuesto a sentirme así, pero hay veces me siento como que algo triste porque hay veces los domingos aquí pues hay una gran cantidad de hermanos, pero los sábados no parecemos todos y yo me imagino que el pastor se siente igual. Imagínense a Dios. Debemos de acercarnos, debemos de venir a ganar almas porque eso es muy importante. Tanta gente perdida que hay afuera que no es salva, que no conoce a Cristo. Debemos de enfocarnos a lo que está por delante siempre, olvidar siempre lo que está atrás, olvidarnos de todo esto. Y yo quiero compararlo un poquito con esta mujer. Yo sé que aquí el hermano, como el hermano Juan, el hermano Domingo, yo padecí de una alergia. Bueno, es una enfermedad que se llama psoriasis. Entonces, yo hubo un tiempo de que eso me atacó de golpe todo el cuerpo. Con decirle que yo solo podía trabajar 2 días, el resto de los días yo no podía trabajar porque al hacer un movimiento así sentía que la piel se me partía al hacer algún movimiento. Cada 15 días yo iba al doctor para que me pusiera una inyección que eso me controlaba, me quitaba el dolor, pero solo eran 15 días el efecto. Después, a los otros 15 días volvía por lo mismo. Pero llegó un punto que el doctor me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer algo más por ti. Esta es una enfermedad que solo tiene control.